Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el orden económico internacional vigente y causas de su surgimiento. Primeramente, ¿en qué consistía el término Nuevo Orden Económico Internacional Vigente? NOEI. Este surge de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en mayo de 1974. Nace de la necesidad de replantear una relación existente entre países desarrollados y subdesarrollados, reconociendo que sus relaciones económicas no eran tan equitativas, siendo necesario replantear normas que regularían la economía internacional y su relación comerciante. Según la ONU, el nuevo orden económico internacional se debía regir por 20 principios, con el propósito de promover el progreso económico y social en todos los pueblos, además de igualdad, soberanía y cooperación entre naciones. Entre estos principios se destacaba el beneficio de las naciones nacionales, que esto consistía en beneficiar las economías nacionales a través de una reglamentación y de una supervisión de las empresas transnacionales. El establecimiento de relaciones justas y equitativas entre los precios de bienes que exportaban e importaban los países subdesarrollados. Promover el progreso de los países en desarrollo a través de un sistema monetario internacional. Y por último, era beneficiar a los países en desarrollo, facilitando un acceso a adelantos de la ciencia y tecnología, así como la creación de tecnología moderna propia. Sin embargo, en la NOI el progreso económico se quedó obsoleto al interés económico y político de las dos grandes potencias de la época. Por un lado, encontrábamos a Estados Unidos y una necesidad de expandir su capitalismo, y por otro lado estaba la URSS dando pie a la Guerra Fría. También con la nueva NOI comenzaron a cobrar mayores relevancias a los organismos financieros internacionales como lo era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en México el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, el NOI se acompaña de la globalización. Me toca decir las otras dos etapas, que por ejemplo en la tercera etapa es de que se terminó en la Segunda Guerra Mundial y terminó en los años 70. También surgen las bases de la orden neoliberal, también puede surgir la filosofía del mercado, el libre comercio multilateral y la consolidación del sistema socialista de la economía planificada. En la cuarta etapa, en los años 70, fue la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la cual fue por la Guerra Fría, el debilitamiento del dólar norteamericano, el fortalecimiento de Europa y Japón y la centralización de las relaciones comerciales entre países de un mismo sistema económico. También el nuevo orden económico internacional se puede caracterizar por una presencia a nivel general de transnacionales, de una crisis ecológica mundial, de una revolución informática, de una nueva división internacional de trabajo y una nueva forma de dirigir los económicos. También se puede identificar como la principal característica de la globalización los nuevos modelos financieros, la alta tecnología y la apertura comercial. La característica principal del nuevo orden económico mundial es la interdependencia o la relación que se da entre las naciones, de tal forma que si una sufre un tropiezo, las otras resentirán cuando una nación mantiene constantes relaciones económicas con otras. Pensemos, por ejemplo, en la compra de un producto puede ser afectada si aquellas dejan de producir dicha mercancía. De la misma manera, cuando queremos averiguar el porqué de nuestro atraso económico, cultural y social respecto a otras naciones, es preciso considerar esos fenómenos mundiales y no solo la historia o cultura de México como una nación aislada. Ante este nuevo panorama, la globalización y el neoliberalismo han modificado diversas dinámicas que las sociedades han venido desarrollando, como se resuelve en el siguiente esquema. Como característica principal encontramos la globalización, que como bien sabemos
es un fenómeno que se basa en un aumento continuo de interconexiones entre diferentes naciones del mundo, en un plano económico, político, social y tecnológico. Esto se va a dividir en 4 partes. Primero encontramos la interacción y organización de los países por bloques o regiones, es decir, que son un conjunto de países que se asocian para impulsar un intercambio comercial entre ellos. Por segundo encontramos el soporte tecnológico, que esto permitió que los países pudieran acceder más fácilmente a conocimientos externos, así como también intensificar un poco la competencia. Como tercero encontramos las reformas y políticas económicas, en donde las reformas son procedimientos que se realizan con un fin de modificar, mejorar, enmendar o actualizar algo dentro de un sistema, una institución, una estructura, etc. Y las políticas económicas son acciones que los mandatarios llevan a cabo dentro de la economía. Gracias a ellos, los mandatarios pueden también intervenir en la economía, así como también planificar su funcionamiento. Por último, tenemos la expansión económica, que como ya sabemos es una fase del ciclo económico que consiste en un crecimiento extremo en la actividad económica, a la vez que el Producto Interno Bruto se expande. El mundo está experimentando una serie de conexiones a su interior, es decir, los países del mundo están interactuando más que nunca y se han organizado para relacionarse por bloques o región unos con otros. Otra característica de este nuevo orden es el soporte tecnológico con el que se mueve. La era de la información transmitida por vía satélite ha acelerado muchas negociaciones y el capital financiero ha adquirido una capacidad para trasladarse de un país a otro en segundos. Esta tecnología permitió el desarrollo de una red mundial denominada Internet, que aceleró la comunicación a nivel global. El flujo de ideas, datos y conocimientos a través de Internet significa que la globalización es exactamente esta expansión sociocultural virtual, pero sobre todo esta expansión es económica, y en ese sentido existe una relación intrínseca entre globalización y neoliberalismo. Aunque se trata de procesos distintos, pareciera que ambos unieron fuerzas para una misma meta. La articulación de ellos es tal que resulta pertinente su estudio como algo que precisamente va a permitir un acercamiento más sofisticado a la estructura socioeconómica de México y el mundo, como antes no separados. Es necesario estudiar ambos términos en conjunto, porque de otra manera no alcanzaríamos a entender la vida económica de nuestro país. Su vínculo es tan fuerte que en los últimos años ha tomado auge la noción de la globalización neoliberal, lo cual significa que la globalización actual es de tipo neoliberal. Las ideas de uno concuerdan con las de otro, la globalización es la base del neoliberalismo y viceversa. Si bien las reformas y políticas que impulsan la globalización y neoliberalismo se reflejan directamente en el ámbito económico, los efectos de ambos son palpables en muchos aspectos, como la educación, los servicios de salud e incluso la cultura. Su poder alcanzar dimensiones que se han introducido en la vida cotidiana del país, al grado de que una porción considerable de la población ve en ellos el medio para alcanzar el progreso y desarrollo que por muchos años ha deseado. Bueno, y si se preguntan cuál es el origen de la globalización, no es posible marcar un momento histórico específico como el punto de partida de este orden económico. Sin embargo, por la culminación de la Guerra Fría, el colapso del socialismo y la caída de la URSS, la economía internacional tuvo una sacudida que la dirigió a lo que actualmente estamos experimentando en todo el mundo. Bueno, yo les hablaré un poco sobre los bloques económicos. Un bloque económico o un bloque comercial, también se le puede llamar así, es una forma de integración económica entre un grupo de países que comparten una zona geográfica en común. Su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar un intercambio comercial entre los países miembros. Este es un fenómeno propio de la globalización. Como ya sabemos, gracias a este tipo de bloques es posible eliminar barreras económicas
que existen entre algunos países, permitiendo así el crecimiento del comercio y una mayor circulación de la mano de obra y del capital. El principal objetivo de estos bloques económicos es la unión de los países para poder beneficiar a personas que conforman la sociedad. Primeramente, el desarrollo de los mismos implica beneficios a los servicios y bienes de parte de otros países, así como dar ayuda comercial o económica en los aspectos más fuertes de los países miembros. Otra es que buscaba promover la paz, principalmente era eliminar barreras de comercio y ampliar un poco más los límites para la comercialización. También permitió la reducción de costos en el área de transporte y también dio la opción de implementar políticas con fines en distintos sectores económicos. A nivel mundial son varios los bloques económicos que encontramos. Algunos son más conocidos que otros, pero generalmente con objetivos distintos. Principales bloques económicos. La Unión Europea. Este es uno de los bloques más significativos actualmente. Sus orígenes tienen como base la necesidad de los países de esa región por recuperar su periodo económico y comercial. En 1951 se creó un acuerdo de cooperación con la Comunidad Económica de Carbón y Acero, la cual fue conformada por Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por los respectivos países, sienta las bases para un superbloque económico que reducirá barreras comerciales en las 12 naciones que participan en él. El compromiso fue alcanzado luego de 5 días de negociación en la ciudad estadounidense de Atlanta, pero las negociaciones llevaban 5 años en curso, durante las cuales se produjeron varias demoras por diferentes planteles farmacéuticas. Esta nación se dio cuenta de la importancia de apoyar a sus países vecinos para crecer aún más. Para esto firmó acuerdos con Corea del Sur, Tailandia, para cederles la producción de arroz en la región. Además, apoyó a los países como Taiwán, Indonesia y Malasia. También ha apoyado a Singapur con su desarrollo tecnológico. Se buscó homogeneizar el mercado para lograr que las economías que pertenecen a este bloque reporten indicadores macroeconómicos muy similares. En la década de los 90 se concretó esta meta y surgió la Comunidad Económica Europea. Esta estuvo secundada por la entrada y la circulación de la moneda común, que en este caso es el euro. También en este siglo los países de este bloque alcanzaron niveles muy altos de Producto Interno Bruto para dar paso a la Unión Europea. También es importante señalar que la principal inquietud de las naciones era salvaguardar la paz para evitar un conflicto armado, ya que si esto sucedía afectaría muchísimo la economía. En Asia y en Estados Unidos y la Unión Soviética encontraron un espacio para situar su ideología y modelo económico a partir de distintas estrategias. Por ejemplo, Japón se consolidó como nación líder y se caracterizó por su gran crecimiento económico. Este es basado en altos niveles de ahorro y proyectos a largo plazo. También se caracterizó por hacer alianzas con otros países vecinos para obtener un beneficio a futuro. Después tenemos al NAFTA, que es un bloque de tratado de libre comercio para América del Norte. Este entró en vigencia desde 1994 y se conforma por 3 países miembros, que es Estados Unidos, Canadá y México. Después tenemos al Mercosur. Este persigue fortalecer las zonas de libre comercio, creando políticas comerciales en común para los países de Sudamérica, con el fin de que el comercio aumente. Después tenemos el G7. Este bloque económico es un foro político económico conformado por 7 de los países más industrializados, que es Estados Unidos, Francia, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania e Italia. Después tenemos el G20, que este fue creado en 1999. Está integrado por los países del G8, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia, más la Unión de Arabia Saudita, entre otros.
Después nos vamos a encontrar con algunas de las ventajas de estos bloques económicos que son de gran importancia en el desarrollo económico y en el bienestar material de algunos países. También en un país que se encuentre o sea parte de estos bloques económicos, ayuda a que tenga éxito en su producción de bienes naturales y también beneficia a su región y ofrece una producción a los demás países. También puede llegar a beneficiar a los servicios tecnológicos de otros países, también creando una globalización económica y sacando adelante su propia comunidad. Además, los bloques económicos ofrecen la posibilidad de efectuar el libre comercio entre otros países, beneficiando de lo que es la economía y el bienestar de estos. También nos encontramos con algunas de las desventajas de estos bloques económicos, que también son la pérdida de beneficios. Esto pasa cuando un país ingresa a un bloque económico, recibe beneficios de los países miembros, más sin embargo se pierden las ventajas que eventualmente pueden representar la relación con otros países que se encuentran fuera de bloque. También encontramos la pérdida de soberanía. Esto se trata de que esta es una de las principales críticas a los bloques económicos, ya que consiste en una pérdida de los países integrantes. Esto ocurre porque cuando se establecen estos acuerdos comunes entre las distintas naciones, es posible perder en cierta medida la independencia con la que cada nación decide. Por último, encontramos lo que es la interdependencia económica. Estos bloques económicos se representan como una oportunidad para la especialización de la producción de cada país. Esto promueve una idea de que cada país genere productos diferentes y complementarios para la economía común. Sin embargo, esta especialización generó interdependencia económica con los demás países miembros del bloque. ¿En qué ayudó el nuevo orden económico internacional? El nuevo orden motivó a decenas de países a hacer reformas económicas y políticas. En estas se hicieron transformaciones, entre las cuales cabe destacar dos cambios significativos que aportaron mucho a la estructura emergente del nuevo orden liberal. Las cuales fueron sobre el mercado común europeo y otras sobre la reforma económica y política de China. Primero hablaremos sobre la transformación del mercado común europeo, o más conocido como mercado común de los 6, que está constituido por Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Su creación fue un verdadero milagro. Su actuación inicial ha representado un éxito indiscutible y sus perspectivas actuales ante el probable ingreso de Inglaterra no pueden ser más prometedoras, a pesar de que todos los obstáculos no han desaparecido. Se empezó a manifestar después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces aparecieron los dos grandes, que estos son Estados Unidos y Unión Soviética, los dos auténticos vencedores de la contienda, y ante el cambio de perspectiva, incluso los continentales más lejos y más apegados a las tradiciones anquilosadas se percataron de que la multiplicidad de fronteras y barreras aduaneras representaban un obstáculo insuperable para que la técnica moderna y su corolario, la producción industrial, dieran su pleno rendimiento. Además, sustituían el mal recuerdo del nacionalismo económico que predominaba en los años anteriores al estallido del Gran Conflicto, que toda aquella política de acuerdos bilaterales de inconvertibilidad de las monedas, de contingentes enumerados de los tratados de comercio, de discriminación de bienes y productos de los países europeos habían adoptado para hacer frente a las consecuencias de la
Gran Depresión de 1929. Y aquí es donde entra el nuevo orden económico internacional que transformó el mercado común europeo en una comunidad europea que durante varios años parecía moverse en la dirección de la conformación de una confederación económica y política. Este gran cambio hizo crear un gran mercado que opera sin fronteras ni reglas que restrinjan el movimiento de los factores de producción y el comercio de productos y servicios y cuyos gobiernos nacionales operan una estrategia geopolítica consensada. El crecimiento económico de China. Este cambio se dio durante un periodo en el que el gobierno comunista de China introdujo reformas económicas y políticas, mismas que denotaron un crecimiento económico. Tal crecimiento económico impulsó a China a ocupar un lugar prominente en la economía global y en el orden político internacional. También algunas cosas que trajo consigo fue reducir o eliminar los derechos de aranceles de los países centrales, aumentar la transferencia de tecnología al tercer mundo y la creación de un tipo de tecnología autóctona para los países en desarrollo. Otra también fue afirmar el derecho superior de los estados sobre la propiedad enclavada en sus límites territoriales. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Nos tocó exponer el orden económico internacional vigente y causas de surgimiento. Empezaremos por primera vez cómo está conformado. El orden económico internacional, más conocido como OIN, fue una expresión acuñada en el siglo VI, Asamblea Especial de la ONU del año 1974, que hace referencia del modo genérico de los peticiones que presentaban los países subdesarrollados a desarrollados, que es decir, esto que países ya saco de primer nivel, que tenían un mayor estándar, mayor origen económico, mayor posibilidades de tener una prevalencia de supervivencia, a través del tiempo, los Países Bajos, ya sea como América Latina, se puede decir a comparación de estos tiempos, ellos querían que fuera toda igualdad, ya que no era lo justo que una debida guerra se pelea a Estados Unidos, ya sea contra Países Bajos como puede ser México, Perú, pero es que no tiene tanta posibilidad en cuestión de una guerra nuclear o tipo de guerra económica, se puede decir también. De ahí nos pasamos a lo que son las causas. Es con lo que se ha explicado igualmente. Dice, el orden internacional prevenció con la mayor parte del mundo el resultado de los tratados de paz de Westfalia en 1645. Con ello concluyen dos guerras, la guerra de los 30 años entre los países protestantes y católicos de Europa y la guerra de los 80 años entre España y Países Bajos. A esto recalco lo que viene diciendo, ¿verdad? Que son países que tienen mayor posibilidad de ser una guerra, con países pequeños que pueden ser que no puedan un índice tan fuerte, pues. ¿Cómo es el orden económico mundial? Claro, el llamado nuevo orden económico mundial está conformado por los 6 países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, y Canadá, conocidos por su sigla G7, que es como se contuvo esa institución, se puede decir, de los países más potenciales, más primermundistas. Dice, ¿cuáles son los principales bloques económicos de la orden internacional? La actualización los siguientes: Unión Europea, Mercosur, Mercosur, el Pacto Andino, que son los tipos de pactos que surgen de esta misma para tener un mayor desarrollo e impacto. Y luego ve esto, ¿qué es el orden internacional? Eso surge del efecto del orden internacional, una especie de arreglo natural generado por las condiciones específicas de un momento histórico predeterminado. Estos acuerdos o estas normas se basan hasta la fecha, ya que países primermundistas no pueden ocasionar una guerra nuclear de un día para otro, pero existe lo que es la ONU, que son Organizaciones Unidas, que es para que no haya, es la que interviene en cualquier tipo de problema potencialmente ya sea nuclear, interviene la ONU para que se haga un arreglo o un tratado. Y también uno de los temas más influyentes de esto es cómo influyó la CESAR hasta la fecha, ya que países primermundistas no pueden ocasionar una guerra nuclear de un día para otro, pero existe lo que es la ONU, que son Organizaciones Unidas, que es para que no haya, es la que interviene en cualquier tipo de problema potencialmente ya sea nuclear, interviene la ONU para que se haga un arreglo o un tratado. Y también uno de los temas más influyentes de esto es cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en el orden económico.
Países como Estados Unidos registraron un gran crecimiento económico en la Segunda Guerra Mundial. Los salarios norteamericanos aumentaron en mayor proporción del costo de la vida, sin embargo, en países no tuvo exento de conflictos sociales. En base a esto, que este es un tratado que ayudó mucho a las guerras, esto más va de la mano con guerras, en el orden que hizo y todo esto. Y ya como países como Estados Unidos, que fueron los principales representantes de la guerra, que fueron muy, como se puede decir, muy conflictivos con otros países, que fueron los que previnieron mucho la guerra, les fue bien por la economía, por su crecimiento exponencial, por tener un mayor recurso de sí mismos. Y luego viene, ¿cuáles fueron las principales causas políticas de la Segunda Guerra Mundial? Esto viene de la mano igual con el tratado que tenemos hace tiempo, que vienen siendo las causas más corto plazo de la Segunda Guerra Mundial. Se puede mencionar el acceso del fascismo italiano de la década de los 1990, militarismo japonés y su invasión de China en la década de 1930. Prácticamente lo que habla de todo ese tema es de cómo el orden se basa en una, se puede decir, una capitalización de un país, una gran panja, se puede decir, para unir todos en paz, pero pues no se puede ya porque unos países de clase alta no están de acuerdo con los países de clase media, tengan las mismas posibilidades. De hecho, ahorita es algo que se ve muy en día, que países ya primermundistas no se permiten la ayuda a países como tercermundistas, ya que dicen que puede ser malo que su capital económico no valga más que capitales menores de países tercermundistas, de países extranjeros, como puede ser el caso de Estados Unidos, que tiene una relación con el mexicanismo por la invasión. Esto va mucho de la mano también con lo que explica mi compañera Fernanda, que explica todo tipo de la función de esta misma. Pero lo que más recalcamos en este tema es cómo hasta ahorita, cosas de hace cientos de años, siguen hasta ahorita. Y luego dice, el orden internacional que prevalece en mayor parte del mundo es el resultado de los tratados de paz de Westfalia. Los tratados de paz de Westfalia fue la base para hacer este tratado, que es para que pueda ayudarnos más a tener una más unión. Ya en base a esto ya no se puede explicar mucho más de lo que es el orden económico, que es típicamente el orden económico. Países como Estados Unidos registraron un gran crecimiento económico en la Segunda Guerra Mundial. Los salarios norteamericanos aumentaron en mayor proporción del costo de la vida, sin embargo, en países no tuvo exento de conflictos sociales. En base a esto, que este es un tratado que ayudó mucho a las guerras, esto más va de la mano con guerras, en el orden que hizo y todo esto. Y ya como países como Estados Unidos, que fueron los principales representantes de la guerra, que fueron muy, como se puede decir, muy conflictivos con otros países, que fueron los que previnieron mucho la guerra, les fue bien por la economía, por su crecimiento exponencial, por tener un mayor recurso de sí mismos. Y luego viene, ¿cuáles fueron las principales causas políticas de la Segunda Guerra Mundial? Esto viene de la mano igual con el tratado que tenemos hace tiempo, que vienen siendo las causas más corto plazo de la Segunda Guerra Mundial. Se puede mencionar el acceso del fascismo italiano de la década de los 1990, militarismo japonés y su invasión de China en la década de 1930. Prácticamente lo que habla de todo ese tema es de cómo el orden se basa en una, se puede decir, una capitalización de un país, una gran panja, se puede decir, para unir todos en paz, pero pues no se puede ya porque unos países de clase alta no están de acuerdo con los países de clase media, tengan las mismas posibilidades. De hecho, ahorita es algo que se ve muy en día, que países ya primermundistas no se permiten la ayuda a países como tercermundistas, ya que dicen que puede ser malo que su capital económico no valga más que capitales menores de países tercermundistas, de países extranjeros, como puede ser el caso de Estados Unidos, que tiene una relación con el mexicanismo por la invasión. Esto va mucho de la mano también con lo que explica mi compañera Fernanda, que explica todo tipo de la función de esta misma. Pero lo que más recalcamos en este tema es cómo hasta ahorita, cosas de hace cientos de años, siguen hasta ahorita. Y luego dice, el orden internacional que prevalece en mayor parte del mundo es el resultado de los tratados de paz de Westfalia. Los tratados de paz de Westfalia fue la base para hacer este tratado, que es para que pueda ayudarnos más a tener una más unión. Ya en base a esto ya no se puede explicar mucho más de lo que es el orden económico, que es típicamente que los países ya más adinerados estén más capitalizados, en otro tipo de superficie, otro tipo de, se puede decir,
tratado entre sí mismos, por lo mismo de la potencia mundial. Ya los países están divididos en primermundista, tercermundista, por lo mismo, por el tipo de capital e industria que tienen ellos. Y de mi parte sea todo lo que se puede meter en este video, ya que fue con lo que concluimos nuestra investigación.